Antes de comenzar la editorial, que siempre se me olvida, recuerden que pueden también escucharnos en iVoox. Lo digo para los que escuchan este podcast en el gimnasio o cuando van a pasear o cuando hacen otras cuestiones y no tienen eso de YouTube que puede pasar a un segundo plano. Pueden encontrar el podcast, eso sí, solamente en audio, en exclusiva en iVoox. Simplemente si no tienen la aplicación se la descargan y ahí, en libertad, ahí estamos. Que siempre se me olvida decirlo y muchas veces dejan ustedes comentarios diciendo, oye, no estáis en Spotify. No, no estamos en Spotify, estamos en iVoox. Dicho esto, ya saben que esta semana estamos conociendo los ganadores de la Lotería de Begoña, que va a ser a partir de abril. ¿Y quiénes han sido los agraciados? Bueno, el gordo ya lo sabemos, ya ha salido. Air Europa. El segundo premio todavía está en veremos. El tercer premio lo tenemos. Pero la pedrea, ¿para quién? Pues para el mismo de ayer, que viene a ser este señor que ya hablamos ayer de él, Carlos Barrabés, uno de esos accionistas que, bueno, ya saben, Begoña firmó una carta diciendo esta empresa es buenísima y el gobierno le dio 7,7 millones de euros. Y luego este hombre le montó un máster a Begoña Gómez, todo queda en casa, para que lo dirigiese ella, claro. Es una mujer muy importante. Pero es que hoy conocemos que publica El Confidencial que firmó una segunda carta para el mismo hombre y, oye, que también ganó el concurso. Ya es suerte. No sé si ustedes se acuerdan del alcalde... Es que estas cosas que ocurren en nuestra Españita. Fabra, que era del Partido Popular, que le tocó a la lotería no sé cuántas veces. Pues bueno, pues esto es lo mismo, pero Begoña firmando. Entonces, que si usted consigue algún día ver a Begoña, que le firme algo, que le toca seguro algún tipo de premio. Y esto es la noticia que, por supuesto, pues nada, aquí seguimos con ese ventilador de vamos a decir que esto somos todos iguales y que nadie hable de este asunto. Y el Partido Popular todavía está planteándose si la lleva o no a esas comisiones de investigación. Que sí, que no valen para nada, es evidente. Todo esto tendrá que ser la justicia la que dictamine si ha habido tráfico de influencias, en fin, pues bueno, si hay algún tipo de delito. Pero es evidente que todos los que van a circular por el Congreso o el Senado, es decir, por el Parlamento español, evidentemente no han cometido un delito. Pero el PP se resiste, no saben jugar a lo que sí sabe jugar y muy bien la PSOE. Pero hoy tenemos un informe muy interesante que ha publicado el Instituto Juan de Mariana, que se llama el Impuestómetro de este año 2024, que es un análisis de la carga fiscal que soportamos nosotros para pagar sanidad, educación y los premios que reparte Begoña Gómez, claro. Pues deja datos que son espeluznantes y conviene repasarlos y sobre todo tenerlo en cuenta. O dice, no, es que los ricos. No, si es que el rico ya es usted. La clase media española paga ya más del 50% de su sueldo a Hacienda tras las 69 subidas de impuestos de Pedro Sánchez. Si tuviésemos que decir los impuestos que hay en España sería prácticamente imposible, porque ni siquiera conoceríamos todos. También otro titular que dejan es que España es el país de Europa que más ha subido la presión fiscal desde el año 2019. Un contribuyente medio abona casi 15.500 euros en impuestos al año. 2 de cada 3 euros de aumento de la recaudación tributaria bajo el mandato de Pedro Sánchez han recaído ¿sobre quién? No es sobre Amancio Ortega, sobre las familias. En total, el líder socialista ha elevado los ingresos tributarios por un monto equivalente a 3.890 euros por hogar. Otro dato, una renta media en España percibe un salario total real de 34.989 euros. Pero a esta cifra hay que descontarle los 8.157 euros de cotizaciones a cargo de la empresa y 1.731 euros de contribuciones a nombre del trabajador, así como un IRPF de 3.860 euros y un gasto acumulado por IVA de 1.450. En total, el 43,44% del salario completo termina en las arcas de Hacienda debido a estas tres figuras fiscales. Si a las cotizaciones sociales, el IRPF y el IVA le sumamos el IBI, un trabajador medio paga 15.480 euros cada año en impuestos, lo que supone el 44,24%. Y bueno, no está mal, así como aperitivo,
Pero es que ahí no queda todo. También tenemos que sumarle a estos impuestos que pagamos, que esto, claro, es que es una cosa que hemos normalizado. Seguro que ustedes cuando están en el colegio decían, ¡oh, y el diezmo! ¡Qué terribles eran! Ojalá pagar el diezmo ahora. Pues si a esos impuestos le sumamos el de las herencias, patrimonio, la tributación de las primas de seguros, la compra de vivienda, los gravámenes que afectan a la compra y uso del automóvil, que van desde el IVA al impuesto de matriculación o circulación, los impuestos aplicados al combustible, al alcohol o al tabaco, el resultado final supera el 50%, que es lo que se lleva el Estado. La esclavitud moderna, que es en donde nosotros pues bien, nos regocijamos diciendo, fíjate qué libertades tenemos. Con las libertades conviene clasificarlas. Puede haber mucha libertad económica y, por ejemplo, no, que se anula la libertad de expresión. Pues es evidente que en términos de libertad económica, en fin, bien no estamos. En resumen, que este es el resumen de todos estos datos. De cada 100 euros que recauda el Estado, 32 proceden de impuestos indirectos, que esto, Gustave Le Bon, que es un autor maravilloso, yo les recomiendo que lo lean. Es cierto que si nosotros dijésemos, oye, imagine que usted en su día a día compra, pero no le aplican el IVA. Y a final de año, el 31 de diciembre, le dijesen, oye, tienes que pagar por todo lo que has estado comprando este año esta cantidad. Seguramente muchos dirían, esto es inaceptable. Se revolverían y dirían que los impuestos son muy altos. Pero para que la masa no se dé cuenta, esta figura del impuesto indirecto, pues claro, la vas pagando día a día y bueno, pues si vas pagando 1,5 €, 2, 3, 4, depende, si te compras algo muy caro, pues lo que toque, pero si vas pagando ese generalmente 21%, pues bueno, tampoco le das mucha importancia. Y claro, nadie va apuntándose a ver de IVA lo que he pagado hoy. Pero imaginen si eso ocurriese en un solo pago. Que le dijesen, mire, usted compre todo el año. Y ya el 31 de diciembre le decimos cuánto nos debe. Pues la masa se revolvería. Pero como lo hacen así, lo asumen y no pasa nada. O sea que de cada 100 euros, 32 proceden de impuestos indirectos, que es lo mismo, los otros 32 de los impuestos directos. Exactamente lo mismo. Los impuestos directos, ahora que seguramente muchos de ustedes están haciendo la declaración ya de la renta, pues bueno, duelen más, porque es en un solo pago, en este caso el IRPF. Pero, repito, es lo mismo que los impuestos indirectos. ¿Y los 36 restantes de dónde salen? Pues salen de las cotizaciones sociales. Esto es lo que paga el contribuyente medio español, independientemente de cuál sea su sueldo. Porque esto también ya saben que es el viejo truco de no, impuestos solidarios, que todavía nadie nos ha explicado qué tiene de solidario la imposición. Es decir, un impuesto solidario, pues hombre, es algo que se hace voluntariamente. No es el caso. Como siempre digo, tan solidarios que si no los pagas te meten en la cárcel. Y claro, esta es la parte extractiva. Es decir, esto es de donde sacan el dinero. Y la siguiente pregunta es, ¿y en qué se lo gastan? Pues claro, seguro que ustedes escuchan sanidad y educación. Sanidad, educación, los amigos de Begoña Gómez y David Broncano. Bueno, sí, pero los números son todavía mucho peores. Primero les quiero dar un dato que es bastante interesante y muy desconocido, ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, que es la evolución del poder adquisitivo en los últimos 15 años en España, por segmento de edad. Bueno, entre los 16 y los 29 años, el poder adquisitivo ha descendido un 12,48%. Entre los 30 y los 44 años, un 7,71%. Y entre los 45 y los 64 años, un 10,8%. Es decir, el empobrecimiento generalizado que estamos atravesando en España deja estas cifras. Esa bajada del poder adquisitivo. Sin embargo, hay un grupo de edad, que es 65 años y más, que sí que ha visto cómo su poder adquisitivo ha aumentado, en concreto un 10,12%. Dices, ¿ya te vas a meter con los pensionistas? Hombre, no, yo no me meto con los pensionistas, pobrecitos. ¿Qué culpa tienen los pensionistas de, igual que nosotros somos víctimas ahora, los que estamos contribuyendo, del fraude que supone esa estafa piramidal que es el sistema de pensiones? Hombre, pues evidentemente la culpa no es suya. Pero
¿Qué quieren que les diga? Los números son como son. Solo a partir de ese segmento de edad han aumentado su poder adquisitivo. ¿Y en qué se gastan nuestros impuestos? Yo comprendo que es mucho más sencillo decir, oye, no, hay que quitar los coches oficiales y eliminamos el Ministerio de Igualdad. Que sí, que me parece muy bien. Y hay que quitar las dietas a los políticos y los eurodiputados, que cobran todavía mucho más que un diputado nacional y tiene unas dietas que son, de verdad, del todo inaceptables, porque son inmorales. Pues vale, sí, yo estoy a favor. Sí, me parece muy bien. Pero no nos hagamos trampas al solitario. La realidad es que en los impuestos, el 42%, lo que se gasta el Estado, se destina a las pensiones. El 15% a sanidad, el 10% a educación. Y dices, bueno, 41,8% a este sistema de pensiones, que insisto que es una estafa, que es un fraude, que pobrecitos los pensionistas que fueron estafados a lo largo de los años. Y claro, ahora dicen, oye, yo estuve pagando porque me obligaron y me dijeron que me lo iban a dar. Y ahora nosotros estamos pagando porque nos están contando que sí, tú paga, que ya verás tú que en cuanto te jubiles, te lo vamos a devolver. Evidentemente no funciona así el sistema. Yo creo que ya todo el mundo sabe cómo funciona. Y es que los que estamos ahora pagando, ese dinero nos lo roba el Estado para pagar a los actuales pensionistas que le prometieron que les iban a dar esa pensión. Pero los intereses de la deuda pública, que está muy relacionado con el déficit, es decir, como el gobierno gasta más de lo que ingresa, ¿de dónde saca esa diferencia para poder abonar todas esas obligaciones, esas nóminas públicas? Pues endeudándose. Y los intereses de la deuda pública tenemos el 7%. Entonces, si sumamos el sistema, si sumamos los gastos en pensiones, con la deuda pública te sale que 1 de cada 2 euros que gasta el Estado se destina al sistema de pensiones. ¿Por qué los ciudadanos españoles, como hemos visto con estos datos, se ha visto aumentado en 6 puntos? Es la cantidad de impuestos que representa sobre el PIB. Y la cuestión de los contribuyentes, ¿por qué cada vez pagamos más impuestos? Está muy ligado con esto. Que nadie lo dude. De hecho, esta Semana Santa tenía la brillante idea de hablar de impuesto de solidaridad, ¿no? Cuota de solidaridad. A partir de 56.000 euros. A ver, un pequeño recargo para poder sostener el sistema de pensiones, que es insostenible. Lo miren por donde lo miren. Y el que le diga que es sostenible le está mintiendo. Porque sabe que no. O no sabe sumar, que también es una posibilidad en estos tiempos que vivimos. Pero lo cierto es que si nosotros estos impuestos nos escandalizan, decir, oye, que más del 50% de lo que gano se lo lleva el Estado, la cuestión es que habrá que plantearse por qué. ¿Por qué estas subidas impositivas no se van a detener? Van a ir a más. Y esto es muy sencillo de comprender. La pirámide poblacional es la que es. Por suerte cada vez vivimos más y, por suerte, cada vez hay gente mayor en España, que ya están los 11 millones de pensionistas actualmente, pero que esa cifra se va a disparar en cuanto entren los del baby boom, que va a ser dentro de muy poquito. Claro, es que ahora vamos a tener que sostener los que estamos contribuyendo ahora, a lo mejor a 2 pensionistas. Es imposible, es inviable. 1 de cada 2 euros, repito, porque es que esta cifra la tenemos que retener, sobre todo cuando vengan los populistas de turno de, pues no, pues yo voy a coger y voy a decir que no haya 350 diputados, que haya 150. Que me parecerá muy bien, ¿eh? Pero eso no soluciona el problema. Lo gordo está aquí. 1 de cada 2 euros, ahí, al sistema de pensiones. Nosotros cada vez pagando más impuestos, porque dicen que esto es solidario. Y lo que no nos somos conscientes es de lo que estamos participando, es de una estafa y de un fraude. Claro, aunque lo sepamos, como es el caso, uno no puede escaparse. A mí, una de las razones por las que la cuota de autónomo ha subido era por esto. Es decir, no, es que claro, está la cuota de autónomo 300 al mes, no, 500, 511. Porque hay que ser solidarios. Pero tú no te preocupes, que si quieres, luego puedes participar del fraude y te vamos a dar tu parte, cuando sabes que es mentira. Claro, si no quieres participar, te encarcelan, porque es así de solidario todo este asunto. De la convivencia en Cataluña y la solidaridad de los impuestos. Pero la realidad es que el empobrecimiento generalizado en España es una auténtica tragedia. Y la situación que viven los jóvenes en España, desde luego, que no es muy alentadora. Sueldos que son los que son, también, y esto estaría ligado con la cuestión del desempleo, porque miren que hacen esfuerzos en manipular las cifras Yolanda Díaz y su tropa.
Y es que ni con esas. Es que seguimos liderando la tabla de desempleo. Es que ya está Grecia, hace ya bastantes años, que nos adelantó. Que esto estaría ligado a la cuestión de los sueldos. De no, es que los sueldos son bajos, hay que subirlos por ley. Sí, es el mismo rollo de que las pensiones son bajas, pues las subimos por ley. Claro, todo esto tiene consecuencias. La fiesta hay que pagarla. ¿Y cómo la pagan ustedes? Y yo, pagando más del 50% de lo que ingresamos. Esta es la dura realidad que atravesamos y que yo comprendo que ahora pues estamos todos entretenidos con el sálvame político. Pero aquí hay un problema generacional muy gordo y que todavía se va a incrementar con el paso de los años. Porque ahora son 11 millones de pensionistas, pero insisto, esa cifra va a aumentar, se va a disparar en cuanto entren los del baby boom, que va a ser dentro de muy poquito. Y todos saben que esto es insostenible. ¿Solución? Pues hombre, la solución popular desde luego que no es. Porque cuando no hay dinero, es evidente que lo que hay que hacer es recortar las pensiones. Dices, bueno, pero esta pobrecita viuda que a lo mejor recibe 600, 800 euros, hombre, pues a esa será la última, claro. Evidentemente, esa no. Los que reciben la pensión máxima y dirán, es injusto, si yo estuve pagando todavía más durante años y años de lo que me dan. Sí, pero ¿acaso no es injusto que estemos todos metidos en esa rueda de esa estafa y para no cometer una injusticia, que es cuestión de tiempo, porque es inevitable estar todos siendo partícipes de lo que sabemos que es un fraude, un sistema Ponzi, una estafa piramidal? Eso es el sistema de pensiones. Y pobrecillos de aquellos que, claro, dirán con razón, oye, yo me lo he estado pagando durante muchos años. Ahora me van a quitar a mi parte, me van a recortar la pensión. Es que no hay otra. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es seguir subiendo los impuestos, claro que sí. Y que en vez del 50 paguemos el 60. Pero va a llegar un punto en el que es evidente que esto va a explotar. Porque la situación de los jóvenes, insisto, es muy preocupante. Falta de acceso al alquiler. Es decir, oye, es que no me puedo ni independizar. No puedo ir ni un piso solo, aunque sea diminuto, sobre todo en las grandes ciudades. Sueldos que son los que son. Pues claro, si tú pegas una patada y te salen 800.000 personas dispuestas a trabajar de eso, pues hombre, el sueldo es más bajo. Esto sí que lo explicamos otro día, lo de la oferta y la demanda en el mercado laboral. Y cómo los sueldos suben cuando la oferta es decir, los trabajadores, en este caso, son muy pocos. Y la demanda de trabajo, es decir, las empresas dicen, oye, estoy buscando trabajadores y no encuentro. Porque todos tienen su trabajo. Ahí es cuando suben los sueldos. No cuando lo escribe Yolanda Díaz en el BOE. Ahí lo que hace es arruinar a los empresarios. Pero esta situación económica que no se está hablando y que además también se hacen muchas trampas, seguro que también han leído en estos últimos días que decían la deuda pública española se reduce al 98% del PIB, al 96%. Claro, pero es que ahí hay una trampa. Porque en términos absolutos no. Ha aumentado la deuda pública. ¿Qué ocurre? Que la recaudación del Estado, como ha sido mayor, y también esto está muy ligado con la cuestión de la inflación, no hay que olvidarlo, porque esto es muy fácil. Si usted antes pagaba 10, el IVA era el que era, pues si ahora usted paga 12, el IVA también es mayor. El Estado recauda todavía más. Y entonces, claro, el porcentaje disminuye. Pero insisto, esto es hacerse trampas al solitario. Y este informe que ha publicado el Juan de Mariana, lo tienen ustedes en su página web, explica muy bien cuál es nuestra situación, cuál es nuestra realidad y cómo estamos siendo sometidos a un expolio legalizado a través de la vía de los impuestos. E insisto, cuando dicen, ¡ay, el diezmo! ¿Dónde hay que firmar? Imagínense, un 10%. Ahora usted paga, independientemente de cuál sea su sueldo, más del 50%. Bienvenidos a la esclavitud moderna. ¡Comenzamos!